Hola, buen día. Soy Wilson Rangel, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAP. Y hoy hablaremos sobre la radiación ionizante, su clasificación, fuentes de radiación y veremos algunos equipos generadores de radiación ionizante utilizados en clínica. ¿Qué es la radiación ionizante? La radiación ionizante son formas de energía de alta frecuencia, ya sean partículas o ondas electromagnéticas con capacidad suficiente para arrancar los electrones de los átomos al interactuar con la materia, incluyendo los tejidos vivos. A esto se le conoce como ionizar. Esta radiación puede romper enlaces moleculares y dañar el ADN, lo que representa riesgos para la salud, como el cáncer, neumonitis, enfermedades inflamatorias o enfermedades agudas por radiación. La radiación ionizante se clasifica en dos categorías. Primero, por su naturaleza, donde encontramos la radiación electromagnética. Esta se caracteriza por no tener masa ni carga. Algunos ejemplos son los rayos X y los rayos gamma. Por otro lado está la radiación corpuscular. Ella posee masa y carga. Algunos ejemplos son las partículas alfa y beta. Su segunda clasificación es según su origen. Encontramos de origen natural, que es aquella que proviene de fuentes presentes en la naturaleza y no tiene ninguna intervención humana. Algunos ejemplos de estos tipos de radiación es la radiación cósmica, que esta proviene del espacio. El radon es un gas radioactivo presente en el suelo y la radiación terrestre son provenientes de la Tierra como elementos como el uranio y el torio. Ya hablamos de la radiación de origen natural, ahora hablaremos de la radiación artificial. Esta es generada por actividades humanas, mediante equipos o materiales radiactivos. Algunos ejemplos son los rayos X, tomografía y radioterapia. En conclusión, las fuentes de radiación ionizante son naturales y artificiales. Nosotros trabajaremos con radiación artificial en equipos como rayos X, radioterapia, TAC. Tenemos que ser conscientes de cómo esto puede afectar a nuestra salud directamente, por eso debemos de ser conscientes y seguir los protocolos de radioprotección. Muchísimas gracias. Hola, cordial saludo. En este recurso voy a explicar la clasificación de la radiación y la diferencia en la transferencia de energía lineal conocida como LED entre las partículas alfa y los rayos X, así como el mecanismo de la producción de la radiación en los equipos de rayos X utilizados en radiología. Clasificación de la radiación. La radiación puede clasificarse en radiación ionizante y no ionizante. En el campo de la radiología se trabaja principalmente con radiación ionizante, que tiene la capacidad de arrancar electrones de los átomos y producir ionización en la materia. Dentro de esta categoría encontramos partículas como las alfa, beta y también radiación electromagnética como los rayos X y los rayos gamma. Transferencia de energía LED. La transferencia de energía lineal o LED se refiere a la cantidad de energía que una radiación deposita en una materia por unidad de distancia recorrida. Las partículas alfa tienen un alto LED, ya que liberan gran cantidad de energía en trayectos muy cortos, produciendo una ionización intensa. Por otro lado, los rayos X tienen bajo LED, lo que significa que depositan su energía de manera más dispersa a lo largo del tejido. Producción de rayos X. En el equipo radiológico y en los equipos de rayos X, la radiación se produce dentro de un tubo donde los electrones son emitidos desde el cátodo y acelerados hacia el ánodo mediante una alta diferencia de potencial. Cuando los electrones impactan el ánodo, generalmente de tungsteno, se generan rayos X a través de los procesos de la radiación de frenado o de Brunsteinlund y la radiación característica. En conclusión, comprender la diferencia entre la transferencia de energía lineal y el mecanismo de producción de los rayos X es fundamental para entender cómo interactúa la radiación con la materia y cómo se aplica de manera segura en el diagnóstico médico.
Mi nombre es Silvia Cuadros. En este punto les explicaré los principales mecanismos de interacción de radiación ionizante con la materia, los cuales son fundamentales para comprender cómo se forman las imágenes radiográficas. El primer mecanismo es el efecto fotoeléctrico. Esto ocurre cuando un fotón de rayos X transfiere toda su energía a un electrón de una capa interna del átomo, provocando que éste sea expulsado. Como el fotón desaparece completamente y no llega al detector, este efecto es más frecuente en materiales con alto número atómico, como el hueso, por lo que en la radiografía estas estructuras se observan más blancas o radiopacas. El segundo mecanismo es el efecto Cotton. En este caso, el fotón de rayos X interactúa con un electrón de una capa externa del átomo. El fotón pierde parte de su energía y cambia la dirección, generando radiación dispersa. Este efecto es más común en los tejidos blandos y contribuye a la formación de tonos grises en la imagen radiográfica. El tercer mecanismo es la producción de pared. Este fenómeno ocurre cuando un fotón con energía muy alta interactúa cerca del núcleo del átomo y se transforma en dos partículas, un electrón y un positrón. Sin embargo, este proceso solo ocurre con energías superiores a 1,02 megaelectronvoltios. Ahora, si observamos una radiografía de actores, podemos notar una variedad de tonos grises. Esto se debe a cómo los rayos X interactúan con los diferentes tejidos del cuerpo. Por ejemplo, los huesos de las costillas y la columna absorben más radiación debido al efecto fotoeléctrico, por lo que aparecen radioopacos o blancos. Los pulmones que contienen aire permiten el paso de la radiación, por lo que se ven más oscuros o radiolúcidos. Mientras tanto, los tejidos blandos como el corazón y los músculos presentan tonos intermedios de gris, en gran parte debido al efecto Cotton. Hoy les voy a hablar del punto 5, la desintegración radiactiva. Es un proceso natural mediante el cual un núcleo anatómico inestable pierde energía para volverse más estable. Esto ocurre cuando un núcleo emite partículas o radiación transformándose en otro núcleo o elemento. Durante este proceso, el átomo puede liberar partículas alfa, beta o radiación gamma, lo que puede provocar cambios en su número anatómico o masa o nivel de energía. En resumen, la desintegración radiactiva es la transformación espontánea de un núcleo inestable en uno más estable mediante la emisión de energía o partículas. Voy a hablar del punto número 2 de Storyboard, procesos de desintegración radiactiva. Que ocurre cuando un núcleo anatómico inestable libera energía o partículas para volverse más estable. Es desintegración alfa. La desintegración alfa ocurre cuando un núcleo emite una partícula formada por dos protones y dos neutrones, lo que hace que disminuya su número atómico y su masa. La desintegración beta. La desintegración beta sucede cuando un neutrón se transforma en protón o un protón en neutrón, emitiendo un electrón o un positrón. En este caso cambia a número atómico, pero no a la masa. Captura electrónica. La captura electrónica ocurre cuando el núcleo captura un electrón interno en un protón, se convierte en neutrón. La conversación interna. La conversión interna sucede cuando un núcleo transfiere su energía a un electrón de átomo que es expulsado, radiación gamma. Finalmente, la emisión de rayos gamma ocurre cuando un núcleo libera energía y forma de radiación electromagnética sin cambiar su masa ni su número anatómico. Gracias. Soy Laura Álvarez, estudiante de la UNAD del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En estos momentos procedo a explicar el punto número 7 del trabajo de radiobiología y radioprotección. Entonces, en este punto nos piden resolver una ecuación y dice,
Si tenemos una muestra de 100.000 núcleos radiactivos de un isótopo X, cuyo periodo de desintegración es de 110 minutos, nos piden averiguar cuántos núcleos se habrán desintegrado al cabo de 380 minutos. Para eso tenemos que tener en cuenta que hay una ley de desintegración, que la ley dice que acá entonces tenemos estas fórmulas donde solicitan N minúscula, N y el periodo transcurrido y la vida media. Entonces esto es lo que significa cada paso de la fórmula y estas son las fórmulas como tal para poder nosotros realizar el séptimo punto. Entonces acá tenemos las fórmulas donde yo voy a hacer la ley de desintegración, pero el punto nos dice que yo tengo N0 son 100.000 núcleos, nos dan la vida media que son 110 minutos y nos dan el periodo transcurrido que son 380 minutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desintegrar esta fórmula para poder adquirir el tiempo desintegrado al cabo de esos 380 minutos. Entonces, procedemos a desintegrar la fórmula con los datos que ya tenemos, que nos dio la ecuación. Entonces dice, vamos a descubrir primero esta fórmula, pero tenemos N. Vamos a descubrir N, que son los núcleos que quedan al tiempo de 380 minutos. Tenemos N, pero no tenemos N minúscula. Entonces ahora tenemos que buscar qué significa N minúscula y cuánto nos da, que es el periodo transcurrido para poder nosotros sacar este núcleo desintegrado. Entonces tenemos que N, esa es igual a N0 por N, donde N, vamos a usar esta fórmula que es el periodo transcurrido sobre la vida media. Entonces tenemos T, que son 380 minutos, sobre vida media, que son 110 minutos. Esto nos da para un total de 3.4545, que esto viene siendo N, donde ya estoy descubriendo esta parte de acá, esta N. Ahora, ¿cuál vamos a solucionar? Los núcleos restantes, porque necesitamos buscar los núcleos. Entonces, N es igual a N0, que ya lo tenemos, que son los números de núcleo inicial que nos dan, que quiere decir que nos dio ¿cuánto? 100.000 núcleos. Entonces, N es igual a 100.000 por 1/2, y como nos piden que es N, entonces vamos a poner N. ¿Cuánto nos dio N? 345. Para un total entonces de N, vamos a hacer esta ecuación, para un total de 100.000, y esto nos da 0.09122. Entonces, los núcleos restantes, ya para desintegrar esta, los núcleos restantes nos dan 100.000 por esto, nos da 9.122 núcleos restantes. Ahora, tenemos los núcleos, pero nos piden los núcleos desintegrados al cabo de 380 minutos. Como ya tenemos los núcleos restantes, ahora nos vamos a esta ecuación, que son los núcleos desintegrados. Entonces, la ecuación dice que núcleos desintegrados es igual a N a la 0 menos N. Entonces, núcleos desintegrados, N a la 0 menos N. Entonces, el número de núcleos inicial, que es 100.000, perdón, menos 9.122, que fueron los núcleos restantes que nos dio la ecuación anterior. 9.122, para un total de núcleos desintegrados de 90.878. Entonces, al cabo de 380 minutos, ¿cuántos núcleos se habrán desintegrado? 90.878. Muchas gracias.